Y el título de este mensaje es Derribando montañas o montes. Derribando montes o montañas. ¿Y a qué viene este título? Sencillamente que esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón a través de esta experiencia de esta mujer, nos damos cuenta que ella tuvo que derribar montañas y montes para alcanzar lo que ella tanto anhelaba y necesitaba. Asimismo podemos ver en el tiempo de la liberación del pueblo de Israel, cuando Dios les da una promesa de llevarlos a una tierra de bendición que fluía leche y miel, de frutos abundantes, de buena producción. Dice que fueron 12 espías a reconocer la tierra como una estrategia de parte de Moisés para cómo irrumpir en ella. La tierra no estaba completamente desierta, no tenía habitantes y gente que practicaba cosas incorrectas, y por eso vino este tiempo de juicio de Dios para ellos. Pero aunque Dios les había entregado la tierra, tenían que batallar y tenían que luchar. Y es lo que muchas veces nosotros quizás no entendemos. Dios nos entrega grandes promesas y bendiciones, pero tenemos que batallar y luchar también. Eso no llega sentándonos en una hamaca esperando a que Dios obre, no. Son las que nos van a desafiar a nosotros, porque lo que Dios quiere desarrollar en nosotros es la fe. Hombres y mujeres de fe. Entonces, de esos 12 espías, dice que 10 dieron un reporte no tan bueno, porque aunque reconocieron la tierra como Dios les había dicho, ellos encontraron un pero. Y es lo que muchas veces tú y yo encontramos para no hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es la que Dios está esperando que todos cumplamos, que todos hagamos. En el Padre Nuestro decimos que hagamos tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. La pregunta es, ¿hacer la voluntad de Dios es fácil? ¿Saben por qué no es fácil? Porque primero tenemos que luchar contra nuestra propia voluntad para poder someternos a la de Él. Y someter nuestra voluntad, hermano, no es fácil, porque está llena de tradiciones, de argumentos, de prejuicios, de excusas, de tropiezos, de impedimentos, de cosas del pasado. Cargamos con tantas cosas que siempre van a ser un impedimento para que nosotros podamos someternos a la voluntad de Dios. Pero ahí está la victoria. Si tú y yo lo logramos hacer, caminar en la voluntad de Dios, es cuando vamos a ver que todas las cosas obran para bien, y es donde encontramos que la buena voluntad de Dios sí es agradable y perfecta, o sea, encaja, nos complementa completamente a cada uno de nosotros. Pero llegar hasta ese punto, quizás a veces no es fácil, y tenemos que derribar estos montes. Entonces, ¿qué Dios quiere? Que ese pero sea quitado de nosotros para poder hacer la voluntad de Él. Entonces, estos 10 espías llegaron y dijeron, sí, todo es como nos dijeron, pero, hay montes. Hay montes. ¿Qué representa el monte? Un tropiezo, quizás un impedimento, ¿sí? Quizás un desafío. Pero ¿qué sucede con esos montes? Escúchame, iglesia, que en algunas ocasiones y la mayoría de las veces, más que estar afuera, están aquí adentro en nuestra mente. Y ahí es donde se tienen que derribar. Ellos dijeron, pero hay montes, hay gigantes, y contra ellos no podemos. En otras palabras, recibieron la derrota sin batallar, aceptaron la derrota sin pelear, se dejaron atemorizar y consumieron la palabra, anularon la palabra y la promesa del Dios Todopoderoso, que durante mucho tiempo atrás les había mostrado sus grandes obras y maravillas. Pero todo eso quedó empañado, sepultado por un monte nuevo que ellos vieron, un gigante. Esos son los montes y esos son los gigantes de nuestro día a día, de nuestro caminar. Son todas esas opresiones, son todos esos impedimentos, todos esos vientos contrarios a veces que se levantan contra nosotros. La actitud tuya y mía es la que va a depender de qué va a suceder con ese monte. Si va a prevalecer o si completamente va a ser desarraigado. El Señor da una enseñanza de fe diciendo eso. Si tuvieres fe como un grano de mostaza, le diréis, como un grano de mostaza, le diréis a ese monte, desarráigate y plántate en el mar y será hecho. ¿Pero qué necesitamos para eso?
Fe, ¿y qué es fe? Que nuestro corazón, nuestra convicción y nuestra certeza esté anclada en las palabras y promesas de nuestro Dios. Porque ahí tú y yo entendemos que la batalla no es nuestra, que la batalla es de Él. Pero cuando tú tomas la batalla por tus propias manos, en tu razonamiento, en tu voluntad, pierdes antes de iniciar la batalla. Y por eso es que muchas veces el Señor viene y nos da promesas y palabras para tu vida, algún área, para un familiar, para tu cónyuge, para eso, pero aquí adentro vemos al gigante y decimos, no, con él, no, nada de eso, no, ni para qué. ¿Dónde está tu fe? Si es que no vas a hacer las cosas, cumple lo que Dios te dice que debes cumplir. Que Dios hará lo que Él ha prometido, y que generalmente es lo que tú y yo no podemos hacer. Pero sí ven que actuamos muchas veces como estos 10. ¿Y sabe cuáles fueron las consecuencias de estos 10? Muerte. Quizás la tuya y la mía no sea muerte física, pero sí hay una muerte espiritual en algún área. Se murieron las relaciones, los afectos, se murió el tiempo, la compañía, se murió, muchas cosas están muriendo, porque yo decidí no creerle a Dios, porque prevaleció ese gigante. ¿Y sabe qué fue lo que estos hombres vieron en esos gigantes? Vieron el pasado, conocían el pasado de ellos. No, ellos son de los hijos de Anac, ellos, y así pasa con nosotros. Levantamos al gigante y todavía lo subimos más. No, es que no, con tantos años que lleva, no, si es que usted conociera a los papás de ellos, no, eso por ahí no hay forma. Si es que ellos se tratan así, no, es que eso. ¿Cómo queremos ver las cosas novedosas y nuevas de Dios cuando queremos seguir operando en nuestra voluntad a nuestra manera? Y argumentando las palabras y las promesas que Dios nos da a nosotros. ¿Qué tal si fuera todo lo contrario? Que sometiéramos completamente nuestra voluntad a la de Dios y tú y yo obedeciéramos e hiciéramos absolutamente todo lo que Dios nos manda. ¿Cómo crees que sería nuestro entorno, nuestra vida, nuestras relaciones? ¿Será que sí habría un cambio? ¿Pero por qué tememos? Porque es que el temor paraliza la fe, el accionar, el creerle a Dios. El día que tú te pares y digas, decido creerle a Dios y voy a hacer las cosas como Él me está diciendo, cueste lo que me cueste, que están muriendo a tu voluntad, sepultando tu yo y tu ego y tus temores y tus miedos, y te levantas, vas a salir como un Josué y Caleb, vas a ver las victorias y cómo los gigantes son derribados, y la victoria completamente tú la obtienes de parte de Dios que te da a ti las promesas. Pero hasta que no tomes esa decisión y esa acción en tu vida, no va a suceder nada diferente, seguirás en lo mismo. Con muerte, con miedos, con temores, con intimidaciones, con muchas cosas que no te dejan surgir, que no te dejan levantar, que no te dejan prosperar, que no te dejan avanzar o que no te dejan ver cosas novedosas o nuevas para ti. Eso es lo que puede estar sucediendo. Entonces, iglesia, mira que siempre el someternos a la voluntad de Dios va a ser muy difícil, porque en cualquier momento se levanta un pero. Habían gigantes. Sí, muy bonito todo, pero. El pero es condicionar a Dios. Ese pero que a veces levantamos para hacer la voluntad de Dios es atarle las manos a Dios, es imposibilitar a Dios, el pero. Y entonces se vienen las consecuencias. Una gran demostración de esta promesa es con el mismo rey David, porque dentro de la lógica del razonamiento humano no cabe como con una piedra derribar a un gigante de 3 metros que estaba completamente cubierto, forrado en hierro, y la única parte que tenía descubierta, ahí fue donde Dios fue propicio, lo derribó. Dios cumplió su parte, David tenía que cumplir la de él, porque la piedra no lo mató, la piedra lo derribó, que fue la promesa de Dios. Ahora David tenía que cumplir lo que él había decretado, y él le dijo, te cortaré la cabeza. La cabeza no se la cortó Dios, la cabeza se la cortó David, que fue lo que él decretó. Dios se lo entregó en bandeja de plata,
Iglesia, tú te levantas a creerle verdaderamente a Dios y Dios te entregará en bandeja de plata todo aquello que se ha levantado contra ti como monte, lo cual te ha costado, lo cual te ha sido difícil perseverar, avanzar o ver un cambio, una transformación. Si tú te levantas a creerle a Dios en bandeja de plata, Dios te lo va a entregar para que tú te lleves la victoria en la promesa que Dios te da. Claro, esa relación, esa situación, esa finanzas, esa familiar, te lo va a entregar. Pero tienes que creerle a Dios. Y creerle a Dios tienes que renunciar a tu voluntad para hacer la voluntad de Él en tu vida, como Él te dice, como Él te ordena, como Él te enseña, como Él te instruye, como Él te dirige. Hazlo. Yo sé que no es fácil, yo lo sé que no es fácil, pero vale la pena. Porque imagina cuánto tiempo llevas en determinada situación. ¿Por qué no intentas algo nuevo en la voluntad de Dios? Encontramos en este ejemplo, esta mujer lleva 12 años intentándolo en su manera, intentándolo a su forma, como la sociedad nos está dirigiendo a hacerlo. ¿Y qué había encontrado? Nada, al contrario, consecuencias. Aquí hay una serie de palabras que si las unimos, nosotros podemos encontrar el estado en el cual esta mujer se encontraba. La primera, el tiempo. En versículo 25 dice, una mujer que desde hacía 12 años. ¿Cuánto tiempo quizás tú llevas batallando contra ese monte? Que puede ser un monte interno, con tus debilidades, con tus temores, con tus miedos, con tu vergüenza, con tu pena. O pueden ser montes externos de alguna situación en tu casa, con los tuyos. O más externo, en tu entorno, en la sociedad, en el trabajo, con tus metas, con tus proyectos, no sé. Esta mujer dice que llevaba 12 años, ya venía un tiempo. Entonces, 12 años, el versículo 26 dice que había sufrido mucho. 12 años y había sufrido mucho. 12 años y había sufrido mucho. Lo otro que dice, y había gastado todo lo que tenía. ¿Qué definición para esto que estaba viviendo esta persona? 12 años, sufriendo mucho, gastando lo que tenía, y le iba peor. 12 años, sufriendo mucho, gastando lo que tenía, y le iba peor. Y yo creo que de pronto podíamos mirar a ver gastando lo que no tenía. Porque cuántas veces en una situación así se pide prestado, ¿cierto? Para la cita, que para el examen, que para ir allí, que para el transporte, para ir al... y peor. No, que es que me toca ir al Socorro, que es que allá sí hay uno que me va a ayudar, es que allá sí esto, que es que en Onzaga hay uno buenísimo y permito que me preste para el transporte, para esto. Gastando mucho, haciendo las cosas a su manera o a la manera de los hombres, de las personas. Seguir haciendo la voluntad del corazón y no la voluntad de Dios. Entonces, a través de esta enseñanza nos encontramos comprendiendo que somos muy limitados para hacer la voluntad de Dios, porque siempre nos vamos a encontrar con nosotros mismos, con nuestros prejuicios. Cuando tú y yo queremos avanzar para hacer la voluntad de Dios, el primer monte que se levanta y se nos para frente al camino, ¿sabe quién es? Nosotros mismos. Por eso tú y yo tenemos que hacer terapia de la fe. ¿Y cuál es la terapia que tú y yo hacemos en la fe? Esta mujer aquí nos lo va a demostrar. Hablar con nosotros mismos. Y en determinado momento usted se tiene que hablar a usted mismo. Usted dice, ¿usted qué está pensando, está Fernando? ¿Usted qué está pensando, Leonor? ¿Usted cree que haciendo esto, pero usted qué es lo que le pasa? Y lo que aprendió y lo que escuchó allá el jueves, póngalo en práctica, Leonor. ¿Por qué sigues en lo mismo, Leonor? Y tenemos que hablarlo nosotros y decir, oiga, sí, ¿verdad?
En una ocasión escuchaba a un predicador y él decía algo: si tú tuvieses la oportunidad de volver 10, 15, 20, 30 años atrás y hablarle a ese niño que eres tú mismo, de 8, de 5, de 6, de 9, 10 años, ¿qué le dirías? ¿Qué le dirías? Al día de hoy, si tú tuvieses la oportunidad de ir a ese tiempo y hablar con esa mujer que eres tú misma, pero con 9 años, ¿qué le dirías? Hoy, ¿qué le dirías? ¿Tú qué le dirías? Así tenemos que hablarnos nosotros hoy en día, pero conociendo lo que Dios tiene y ha hecho por nosotros. Porque eso mismo que quizás tú le dirías a esa niña, a ese niño en ese tiempo, ese tranquilo, esto es pasajero, no siempre vas a estar así, vienen grandes cosas, vas a salir adelante, vas a ser un gran, en el caso de él, vas a ser un gran predicador, le vas a hablar a mucha gente, no te escondas más en esto, sal de ahí, Dios va a transformar tu corazón, eso va a traer una esperanza viva, porque se lo está demostrando de que yo estoy aquí, y sí se pudo, y sí se puede. Ahora, el punto es lo mismo, pero con Dios, que viene a hablarnos, a decirnos también de esa transformación, de ese cambio, y que sí se puede. Entonces, lo que tú y yo, como ese niño, esa niña, estaba viviendo, hermano, es completamente mudado y transformado. Así mismo tu hoy, tu presente puede ser transformado si tú crees a lo que Dios viene del futuro a hablarnos y a decirnos, porque Él ya lo conoce, pero está esperando que nosotros rompamos esos moldes. Y por eso tenemos nosotros que hablarnos a nosotros mismos. Y el primer monte que esta mujer rompió fue completamente la duda. Porque es lo que nos lleva a cuestionar: ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que se da? ¿Será que le digo? ¿Será que no le digo? ¿Será que no? ¿Qué tal se ponga brava? ¿Qué tal se enoje? Mejor que no. No, porque es que yo conociéndola, ¿no? Como los gigantes, son hijos de Aná. Yo conociéndola, porque yo recuerdo que hace como 15 años mi tío le dijo, y no, ¿qué tal yo ahorita? Y empezamos, hermano mismo, y con la duda y todo eso, cerramos la puerta y engrandecemos y levantamos y exaltamos el monte, el problema, la circunstancia, la necesidad. Pero ¿qué hizo esta mujer? ¿Cómo contrarrestó esta duda? Hablándose a sí misma. Y la escritura nos dice que ella decía, versículo 28, volvemos un poquito, lo intentó en su voluntad de las maneras que quizá nos han enseñado, gastó toda la plata, sufrió mucho, llevaba mucho tiempo con esto, pero hubo algo. Cuando oyó hablar de Jesús, dice el versículo 27, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. ¿Cuántos han oído? ¿Cuántos han escuchado? ¿Cuántos se han sentado aquí a escuchar a Jesús? Pero siguen y llevan tiempo gastando plata, les va peor, no ven las cestas, pero tienen conocimiento. Pero venir a tocar el manto no lo quieren hacer porque su voluntad no se lo permite, porque están a veces tan amoldados ya a su voluntad, a su espiritualidad, a su religiosidad. Esta mujer contrarrestó todo lo que estaba contra ella, y ya le voy a explicar por qué. El versículo 27 dice, cuando oyó hablar de quién, de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. El 28, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salvo. Mira que esta palabra decía tiene que ver con una repetición continua y constante. Estar diciendo, estar proclamando. No fue una confesión única. Dice, decía, si tan solo tocar el borde de su manto seré salvo. Si tan solo tocar el borde de su manto seré salvo. Si tan solo tocar el borde de su manto seré salvo. Si tan solo tocar el borde de su manto seré salva. Tuvo que convencerse primeramente ella, y esa convicción la llevó a actuar. A veces no actuamos, iglesia, en la voluntad de Dios porque no estamos convencidos.
Pero cuando una persona está convencida por la palabra de Dios, actúa. Y es lo que nos llama en Santiago a hacer la fe. La fe sin obras, sin acción, está muerta. Tú puedes tener conocimiento de toda la palabra, de 33,000 promesas que hay, pero si no las ejecutas, de nada te ha servido. Pero con una sola que tú creas y acciones, con esa vas a ver la gloria y el poder de Dios. Recuerda una palabra de las últimas que el Señor nos ha dado aquí. Ha llegado el tiempo de ver la gloria de Dios. Ha llegado el tiempo. La pregunta es, ¿ese tiempo para ti ya llegó? ¿De qué o de quién depende? Eso ya no depende del Señor. Depende de cada uno de nosotros. Esta mujer tuvo que convencerse primero ella. Y la llevó a romper los impedimentos. La llevó a accionar y a actuar. Quitó las limitaciones. Rompió con todo. Una persona convencida en el Señor no mira el tiempo, no mira las circunstancias. No le entrega a Dios las obras, le entrega la prioridad. Si alcanzo a terminar esta tarea, si alcanzo a terminar, yo subo rapidito, y si esto, y si esto, y si esto otro. Ay, no, es que esa subida, ay, Dios mío. Y como para otras cosas se paga motochiva. Pero para el Señor, miren, pero una persona convencida, hermano, quita todo eso. Y ella tuvo que convencerse a sí misma. ¿Por qué? Porque habían impedimentos. Esta persona estaba estigmatizada casi como un leproso. No podía socializar por producto de lo que estaba padeciendo. No podía socializar, no podía estar en comunidad. Recuerda, el leproso tenía que cargar una campana, y si él necesitaba pasar por determinado lugar, tenía que ir sonando la campana y gritar: inmundo, 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 para que la gente hiciera lado, porque si no los contaminaba. Y recuerda que aquí el Señor estaba rodeado de una gran multitud, había mucha gente. No era fácil. Para ella fue un reto y un desafío. Por eso tomar la decisión, hermano, fue algo grande. Y si tan solo tocara, si tan solo lograra llegar, si tan solo... Cuando hay un deseo, una convicción, mis amados. Yo recuerdo hace unos añitos atrás, no muchos, poquitos, vino una gran convicción y un gran deseo a nuestros corazones de estar en un congreso en Bogotá. ¿Sí? Eso venía del Espíritu, una gran convicción, un gran anhelo, un deseo. Y hermano, y aunque había abundancia de esto, pues se rompieron los límites. Desde que uno quiera, hermano, Dios apareja las cosas, desde que uno quiera. Y teníamos el deseo, y oramos, y Dios sabía, y se propuso todo, hermano. Y había tal deseo, no les miento, sobre todo mi esposa, pero desde que entramos, desde que pisamos las puertas de ese lugar, empezamos a temblar. Que había un deseo, un anhelo del Señor por estar ahí. Y vino una presencia del Señor cuando uno desea. Eso estaba lleno, como acá. Pero cuando uno siente la presencia de Dios, ¿y por qué el del lado no? Porque Dios tenía un hambre y una sed y un anhelo por él, pero quizá el del lado estaba espectador. Pero cuando hay hambre, se siente. Se siente. Yo le decía a mi esposa después, tomándole el pelo, pero en serio también, y usted vino a hacerle aseo a la iglesia, porque eso el Señor la cogía y fuera barriendo el piso. Pero es que fue algo muy, muy hermoso. A mí me pasó algo que lo vine a entender meses después, porque no lo vi como verdaderamente significaba. Hubo una administración donde yo empecé a sentir un fuego aquí en mi estómago. Era una candela, fuego, así candela, un fuego aquí, un calor aquí. Y sabe, yo dije, ay, me voy a poner malo.
Sí, o sea, yo lo vi físico, Dios sabe que sí. Yo no comprendí lo que estaba pasando espiritualmente conmigo, yo lo vi fue en la parte física. Y yo le decía, ay Dios mío, que no me vaya a enfermar preciso ahorita en este congreso, Dios. Y yo sentía calor y decía, ay no, yo nunca he sufrido ni de gastritis, ni de úlcera, ni nada de eso. Y yo pensando todo lo terrenal. Y yo ahí decía, en una ocasión mi esposa me preguntó, ¿qué has sentido? Y yo le dije, no, nada, pues yo no le daño el paseo. ¿Sí? Que le diga, no, yo tengo aquí como, no sé, algo en el estómago. Meses después lo comprendí que era. Y era algo espiritual. Dios sabe, pues. Pero hubo ese deseo, esa necesidad. Iglesia, así estaba esta mujer. Era su tiempo, era su momento. Era con el Señor, no era con los hombres. Habían impedimentos, sí, de la sociedad, de qué irán a decir, qué irán a pensar. Esos montes también a veces se levantan a tu alrededor, qué irán a decir, qué irán a pensar. ¿Con qué me irán a recibir? ¿Qué? Hermano, eso tiene que pasar a un segundo plano. Más que la voluntad tuya que sea afectada, tiene que tú someterte a la voluntad de Dios. Que digan lo que digan, piensen lo que piensen. Como dijo David, yo es por el Señor, y si es por Él y me tengo que rebajar más, me rebajo, que me resbala. Yo quiero es agradarlo a Él. Eso es lo que me vale. El día de mañana esos que tú piensas que irán a decir o a pensar, no te van a ayudar a decir, ay sí Señor, Él es salvo, Él no van a, ni siquiera van a estar ahí. No van a estar ahí. Ay sí, se grita, pero es que tampoco que usted allá y no sé qué, porque ay no, yo oro en mi casa, y ay no. Y esas malas conversaciones corrompen buenas costumbres. Y eso a veces lo usamos de argumento, y no, pero mire, la nuera tampoco va, y mire cómo le está yendo de bien. Por ahora. Y lo que tú conoces, pero tú no sabes verdaderamente, internamente, lo que está sucediendo. ¿Sí saben que esa persona se llama transgresor? El que no solamente ha pervertido su camino, sino que quiere pervertir el de otros que están caminando bien con el Señor. Bueno, entonces se convenció. Hermano, tú necesitas una palabra, una promesa de convencerte, que se encarne entre ti. Y como esta mujer te la esté repitiendo, yo y mi casa seremos salvos, Señor. Tú has prometido, Señor, que yo y mi casa te vamos a servir. Y yo y mi casa, cuando veas desastre, desórdenes en tu alrededor con los tuyos, dice, Señor, pero tu palabra dice que yo y mi casa te vamos a servir. Y Él te va a servir, y ella te va a servir. Y eso, Señor, y eso es lo que me da mi fortaleza para prevalecer y permanecer en el caos o en el monte que se está levantando, para poderlo desarraigar. Si el Señor dijo que nos lo entregaba, nos los entrega. Y vamos es para adelante. Esta mujer rompió esa duda, quebrantó a través de la confesión de lo que ella sabía y entendía, que podía reconocer y recibir en el poder del Señor Jesucristo. Escucha, los planes de Dios son perfectos para nosotros y son planes de bien y de paz. Los planes tuyos quizás pueden parecer de bien y de paz, pero quizás estemos equivocados cuando lo hacemos a nuestra manera o en nuestra voluntad. Por eso tenemos que tener nosotros cuidado y no perdernos lo que Dios ha planeado para nosotros. No cuestionemos, por favor, las promesas de Dios. Y Dios está interesado en tus asuntos y en mis asuntos. ¿Sería que el Señor Jesucristo no sabía que esa mujer iba a llegar? ¿Sería que Él desconocía lo que esa mujer iba a hacer? Pero Él quería usar esa oportunidad de esa mujer para darle una lección a los que estaban con Él. Y esa mujer derribó esta montaña primera de la duda. ¿Recuerda la palabra que dimos hace un tiempo hablando de Jacob? Cuando salió huyendo de la casa, iba para donde su tío Labán porque el hermano lo iba a matar, porque le robó los derechos de primogenitura, ¿recuerdan? No tenía nada, no llevaba nada, pero en el camino lo encontró todo. Y especialmente lo que usó para poner la cabeza es una piedra.
Y si miramos la palabra, dice que la misma palabra, las mismas promesas de Dios son rocas, ese fundamento firme. Mientras tu mente, tus pensamientos descansen en la palabra y la promesa de Dios, mis amados, así como este hombre fue prosperado, fue engrandecido, asimismo la palabra y las promesas de Dios que nos da, y tú como esta mujer las repites, descansas en ellas, mis amados, vas a ver la gloria y el poder de Dios, porque ha llegado el tiempo en el cual el Señor Jesucristo se ha glorificado en tu vida. Ha llegado el tiempo de ver la gloria de Dios, pero tenemos que estar alineados con este tiempo, tenemos que estar ahí sincronizados. El que recibe es el que está en casa, mis amados. El que está ahí alineado, el que está ahí es el que va a recibir. El que está por fuera, cuando llegue la puerta se cerró. Hay un banquete, se partió la torta. ¿Quiénes comieron? Los que estaban en la casa, y el que no. Se le trató de guardar, pero otro que estaba aquí fue y repeló. De malas por no estar, ¿sí? Porque estaban otras cosas, estaba distraído. Lo segundo que esta mujer tuvo que derribar fue ese sentimiento de indignidad. Ella estaba bajo esta cobertura de sentirse indigna, apartada, excluida, rechazada, no aceptada, porque esta impureza que ella estaba viviendo se asimilaba también como consecuencia del pecado. Tenían que ser apartados. Los que vivían bajo estas impurezas eran tratados como contaminadores. Donde se sentaran, lo que tocaran lo contaminaban. Si una persona así se sentaba, después otro llegaba y se sentaba, donde ella se sentó quedaba sucio, contaminado. Tenía que esperar hasta la noche y bañarse para descontaminarse, en fin, eso era un ritual tremendo. Y se consideraba eso, consecuencia del pecado. Esta mujer tuvo que derribar este sentimiento de indignidad. ¿Qué significa esto? Cuando creemos que no merecemos su amor, su dirección, su sanidad, cuando nos cuesta confiar en lo que Él ha dispuesto para nosotros. Y es donde a veces decimos, fulano sí, sultana sí, pero yo. Aquel porque se ha estudiado, aquel porque sí tiene un tío que le puede colar, pero yo, no, eso no se trata. Con el Señor de tu entorno, de palancas, de apoyos, no. El Señor tiene que ser suficiente para ti. Cuando el Señor se convierte en alguien suficiente para ti, Dios se encarga de proveer y de colocar en el lugar correcto, indicado, las personas, los momentos, las circunstancias que van a ser de bendición para tu vida. Él se encarga de todo. Pero ante todo, iglesia, nunca te sientas indigno, indigna de su gracia y de su misericordia. Porque no importa tu condición espiritual o terrenal, material, Dios no mira eso. Dios mira su corazón alineado con su palabra, que le cree, que está verdaderamente sincronizado con su sentir y el hacer su voluntad. A Dios no le interesa si usted fue criado en cuna de oro o no, o si por el contrario fue criado, mejor dicho, Dios no le interesa eso. Conoce eso, sí, pero para este tiempo eso no pesa, porque Dios hace nuevas todas las cosas. Dios es suficiente para hacer nuevas todas las cosas. Claro que sí, tenemos un Dios que todo lo puede, como dice una canción. Todo lo puede. Es poderoso. Quizás algún bien material que tú hoy tengas, tú miras a esa niña de 8, 9, 7 años atrás, y yo creo que si tú le preguntaras, ¿tú crees que puedes tener, que te puedas casar, que puedas tener hijos? Yo creo que esa niña o ese niño le va a decir, pero sí es posible, sí se puede. Los planes de Dios, hermanos, son mucho más grandes que los nuestros. Dice la Escritura que como está distante el cielo y la tierra, así son distantes los pensamientos y planes de Dios comparados con los nuestros. En otras palabras, los nuestros tienen un techo, los de Dios no. Y el techo muchas veces lo ponemos nosotros mismos, de acuerdo al entorno, a la capacidad, al aprendizaje, al intelecto, en fin. Pero con Dios eso no. Lo único que Dios necesita es un corazón dispuesto. Es un corazón que le crea, que se alinee con su voluntad, con sus propósitos.
Recuerda que Dios opera diferente a como operamos aquí en la tierra. Aquí, por ejemplo, para un título universitario se tiene que hacer mucho esfuerzo y sacrificio para obtener un título. Con Dios es diferente. Dios te da el título, después te prepara, te capacita, pero ya con el título es diferente. Él te pone primero la corona y te enseña cómo son las cosas. Por eso es que hay muchas personas que no conocen verdaderamente la gracia del Señor, se esfuerzan en sí mismos y dicen: todavía no estoy preparado, déjeme arreglar unos asuntos y ahí sí la acompaño a la iglesia, déjeme, que no conocen gracia y misericordia de Dios, cuando es todo lo contrario. Él es luz y en la luz de Él empieza a traer orden a nuestro desorden, a nuestra oscuridad, a nuestras tinieblas. Él empieza a ayudarnos, es con Él, no distantes de Él. Porque puede desenredar algo, pero enredar otra cosa. Puede iluminar algo, pero apagar otra. En cambio, Dios todo lo hace perfecto. La misma Escritura nos enseña que en su tiempo todo lo hizo perfecto. Amén. Lo tercero, el monte que pudo haber destruido esta mujer, el exceso de ocupaciones. Quizás podemos decir: ¿y en qué estaba ocupada? De pronto prestando plata, agendando cita con algún médico de otra localidad, de pronto en un viaje, y yendo de aquí para allá bajo su propia fuerza buscando sanidad. Iglesia, las muchas ocupaciones se convierten en una gran montaña, en un gran monte, que impiden que tú y yo hagamos la voluntad de Dios. Muchas veces hemos hablado del testimonio de la hermana de Lázaro, y es que sí, es cierto. Marta estaba con muchas ocupaciones, y esas ocupaciones fue el monte para hacer la voluntad de Dios, que era estar a los pies de Cristo. Y el Señor, ¿qué le dijo? Esa montaña que tú has levantado ocupaciones siempre estará contigo, siempre vas a vivir en pro de esa montaña afanada y turbada. Tus muchas ocupaciones van a traer ese estrés, quebranto, porque le estás dando prioridad a algo que no la merece. Las muchas ocupaciones, el exceso de ocupaciones, ¿sabe qué produce? Nos distrae. ¿Por qué? Esta mujer, quizás por sus ocupaciones, de pronto pudo no haber llegado a este lugar donde Jesús estaba, y era la oportunidad para ella. Era la oportunidad para ella. Si hubiese estado en otros, no hubiera llegado al momento. No hubiera llegado. Lo que hablamos hace 8 días, cuando decimos que Dios no me habla, Dios sí habla. Lo que pasa es que nosotros no estamos en el lugar que debemos estar para escucharlo. Y de pronto muchos que no han podido llegar hoy van a escuchar la charla por internet, pero les va a llegar el agua del acueducto, les va a llegar agua por acueducto, pero el agua llovida está aquí. Les llegó la información, pero no produce una renovación, porque la renovación la trae aquí en vivo, en directo, el Espíritu Santo, cuando trae una convicción en tu corazón, en tu alma, en tu mente, en tu vida, y sales diferente. Este exceso de ocupaciones, de actividades, nos puede llevar, escúchame, a una deriva espiritual. A estar en la orilla, a estar en la cornisa, ya a punto de caer. Al concentrarnos en muchas cosas, dejamos de preguntarnos qué quiere Dios. En otras palabras, la voluntad de Él para nosotros, porque estamos ocupados en otras cosas. Y eso evita, te lo repito, que estemos en el lugar y en el momento correcto. Hace 8 días hablamos del lugar equivocado, y el lugar equivocado trae consecuencias. Pero así como el lugar equivocado trae consecuencias drásticas, el lugar correcto trae consecuencias de bendición para nosotros. El hecho de estar ahí,
el hecho de estar en la voluntad de Dios especialmente. Y lo cuarto, el miedo. Esta mujer pudo haber sentido miedo de las consecuencias de haberse involucrado con la multitud, miedo de estar ahí. En la serie esa de los elegidos, de Chosen, en esta escena, los que la pudieron ver, damos cuenta que ella está aislada, está apartada, a ella le daba miedo. Y una mujer, creo que es la que se le acerca y le dice, no, porque yo tenía mucho miedo, mucho temor de las consecuencias que pudiesen venir por acercarse al Señor, especialmente a la gente que estaba ahí alrededor de Él. Pues obvio es una escena ahí recreada, y esta mujer como que la trata de motivar, esta oportunidad, ahí está el sanador, y ella ahí como escondidita detrás allá como en un rincón, y lo miraba, y así, si tan solo tocar el borde, pero le daba miedo atravesar, le daba miedo pasar, porque la gente, ¿usted cree que bajo esa condición la gente no la conocía? Claro, sabían quién era y lo que tenía, y por eso era juzgada, era señalada, pero ahí estaba. Ese monte de nieve paraliza, impide el accionar de la fe. Y por eso, como la duda, hermanos, cimentados en la palabra, cimentados en la promesa, recuerda, si Dios lo dijo y yo lo creo, Dios lo hace y nuestros ojos lo van a ver. Si Dios lo dijo y yo lo creo, Dios lo hace y mis ojos lo van a ver. Porque Dios es fiel en cumplir lo que nos promete, pero tenemos que estar ahí alineados, te lo repito, con Él. Y esta mujer tuvo que doblegar también este monte del miedo, de las consecuencias de lo que iba a acarrear esta decisión y esta determinación de ir y tocar el borde del manto de Jesús. ¿Cuántos de ustedes también a veces, o muchas personas por miedo, no vienen a tocar el borde del manto porque se le levanta la religión, las amenazas, y que la vuelva a ver por allá y que yo me entere que usted está yendo allá donde eso, sí que yo no sé qué, y empiezan las amenazas? Que se levanta la religión. No es así. El Señor Jesucristo dijo, no teman a los que, no teman al hombre que no puede quitar el alma, témale más bien al que puede tomar decisiones sobre tu alma. Él sí, pero al hombre no. Dice, y el que se avergüence de mí aquí en la tierra, yo también me voy a avergonzar de él cuando esté arriba, así no lo conozco. Y esos miedos y esos temores, no siente ese miedo. Aquí le hemos contado la vez que mi esposa tomó la decisión de ir para un retiro espiritual. El sábado no puede ir a trabajar. Y el patrón le dijo, si usted no viene a trabajar mañana, el lunes venga por la liquidación. Pero ella tomó la decisión. Yo me voy, es mi oportunidad. Y estuvo en el retiro espiritual. Y cuando llegó el lunes al trabajo, el jefe lo quedó, ¿cómo le fue? Si ella se hubiese dejado acobardar, intimidad, no hubiera tomado la decisión. Y fue la decisión que trajo el cambio, la transformación, no solamente de su vida, sino de todo nuestro hogar. Porque ese fue el puente que Dios utilizó para que después nosotros empezásemos a transitar por él camino de salvación. No te dejes intimidar, no pienses en la gente, en el que dirán, no te avergüences de Jesucristo y de lo que tú has creído, no sientas vergüenza. Cada vez que tengas la oportunidad, corre y toca ese manto y recibes sanidad, liberación, restauración, aliento, vida, fortaleza. En esta mañana, en este lugar, ese manto está aquí. Tú tienes que correr en el Espíritu y tocarlo y vas a recibir. Porque sigue siendo el mismo y sus promesas fieles y verdaderas. No te intimides ni sientas temor ni miedo. El Señor está propicio para ti, te conoce tus luchas, sabe y quiere siempre ayudarte a derribar, a destruir, a quebrantar, a hollar y a pisotear esos gigantes que se levantan contra ti. Porque Dios quiere desarrollarte en ti como guerrero y guerrera de Dios.
Así como estos hombres lograron destruir estos gigantes, así mismo tú también puedes hacerlo. Recuerda que no se trata de ti, se trata de Él en ti. Hay una palabra muy bonita cuando el Señor se manifiesta a Gedeón y lo manda a liberar el pueblo. Y le dice, ve con esta tu fuerza. Y el verdadero significado de lo que el Señor le dijo a Gedeón es que Dios se vistió de Gedeón. Dios se vistió de Gedeón. Era Dios en Gedeón. Qué tremendo, ¿no? Lo mismo, hermano, nos reviste a nosotros de gracia, misericordia, de unción. No eres tú, es Él. Se vistió de ti, se viste de ti para derribar montes, para hablarle al monte. Escucha, mi iglesia, hay montes a los cuales tú les tienes que hablar. Quizás ese monte se llama esposo, esposa, papá, mamá, hijo, hija, suegro, suegra, yerno, cuñado, vecino. Y tú tienes que hablarle. Aún para hablarle Dios se viste y pone las palabras en tu boca para que le hables a ese monte y sea desarraigado. Y pone las palabras sabias y correctas de parte de Dios para que vengan los cambios y las transformaciones. Y que no sientas temor de ver al hombre. No, porque ya no eres tú, es Él dándote a ti la gracia, la fortaleza para asumir tu responsabilidad y poderle hablar y decirle, venga, tengo que decirle una cosita. Es que esto. Como yo les contaba a una persona que me estaba hace años atrás amenazando y que tenía que hablar conmigo y que yo no sé qué, y que yo no sé qué, y que yo no sé qué. Y yo oraba por él. El Señor nos manda a orar por los que nos quieren hacer mal y por los que nos persiguen Yo oraba. Y cuando llegó el momento, yo fui hasta donde él y le dije, ¿usted dice que quiere hablar conmigo? Y el tipo me miraba y empezó a temblar. Temblaba. Yo sabía lo que él estaba viendo y lo que estaba sintiendo. No se trataba de mí, se trataba del que estaba conmigo. Recuerda que tú y el Señor siempre van a ser mayoría donde quiera que estén o vayan. Y no, lo que pasa es que hay cosas que no, pero dígame qué es ahí, las aclaramos, hermano. No, que se fue por las ramitas y todo. Y ahí para allá quedamos amigos, nos saludamos. Claro, Dios se viste de ti, pero tú necesitas estar alineado ahí en su voluntad, sin miedo, sin temores e intimidaciones. Y cerramos aquí el pecado voluntario. Recuerda que lo que esta mujer padecía era asociado como consecuencia del pecado. ¿Y qué es el pecado voluntario? Es persistir en pensamientos o acciones que sabemos que son incorrectos. Y entonces eso nos aleja del centro o de la voluntad de nuestro Dios. Porque el pecado no anda por el mismo andén donde anda la voluntad del Señor. Él siempre quiere cambiar de andén. Y te hace sentir que está bien porque van por el andén, aunque vaya en contravía, pero va bien porque va por el andén. No es así. Esta mujer tuvo también que luchar contra esa estigmatización. ¿Sí? La Biblia no nos es clara si era algo consecuencia del pecado o era algo de un ciclo hormonal, ¿sí? En su menstruación, no sabemos. Pero lo que sí es que la gente sí lo veía como pecado. La gente no se iba a decir, bueno, y lo que usted tiene es que usted pecó, o es algo interno allá que le está trabajando mal, allá el útero, o lo que. No. Ella está yendo allá, tiene un problema de flujo. Aléjense, personas, Dios la está castigando. Dios la castiga porque, ay, ¿quién sabe qué haría esa mujer? Dios mío. A ver, vaya, ya viene, vámonos de aquí. Esa vida no es fácil. Y llevaba 12 años. Escúchame, voy cerrando. ¿Cuánto tiempo llevas tú con ese flujo? El flujo es como una pérdida. Es como un desangre. Pero más que sangre física es de aliento, de ganas, de motivación, aún de la misma vida. Está fluctuando, está menguando. Y uno dice, ¿sabe qué produce el flujo de sangre? Debilidad. Eso debilita, quita las ganas.
la fuerza, la energía, el querer, la actividad. Te empieza a robar sueños, propósitos, metas. Dice, ¿para qué? Ay, no sé. Empieza a ver las cosas uno muy difíciles. Y muchos quizás, no solamente son de pronto unos días de esta semana, meses, quizás también como esta mujer de años, con ese flujo. Ese flujo puede ser una sacadera de... Présteme. ¿Será que tiene? Después le pago. Y flujo hay que... Y eso se invierte muchas veces en lo incorrecto. Entonces, iglesia, esta mujer tenía ese flujo. Trató de solucionarlo en su sabiduría y no encontró respuesta. No sé cuál sea el tuyo. ¿Qué está minando tu fuerza, tu energía, tus motivaciones? ¿Qué está minando aún tus finanzas? Pero déjame decirte, si solo tocas su manto, si solo vienes a Él y te aferras de Él, ¿sabe qué había en el borde del manto del Señor Jesús? Los mantos aún de hoy en día, tú miras la ropa de los israelitas, ellos tienen como, te parece que les había escocido la ropa, como unos hilos que cuelgan, especialmente blancos y celestes, azules. ¿Por qué ellos se ponen esa ropa así? Porque en los mantos tienen también esas terminaciones. Eso hace referencia a las promesas y a la palabra de Dios. Se visten con eso, lo mantienen vivo ahí. Así como el Señor les dijo, y estas palabras estarán en tu mente, en tu corazón, las escribirás en los dinteles y en los postes de tu casa. El Señor está diciendo, nunca se te olviden. Ellos la cargan en su ropa, la cargan en sus mantos. ¿Qué tocó? La promesa, la palabra de Dios, se aferró a ella. Lo mismo pasa con nosotros. Iglesia, si tú lo haces con convicción en tu corazón, los flujos cesarán. Porque Dios te dará a ti la victoria cuando tú decides creerle y hacer la voluntad de Dios y no seguir haciendo la voluntad tuya o las cosas a tu manera. Cuando tú dejas de decirle a Él, como los espías, pero, cuando tú quitas el pero para hacer la voluntad de Dios, Dios se va a glorificar en cualquier flujo que tú hayas tenido, en cualquier pérdida que estés teniendo, en cualquier debilidad, tú verdaderamente vas a recibir la bendición de parte de Dios. Esta mujer fue mudada, cambiada, transformada. El milagro que hizo Dios no solamente es físico, también es material. Dice que ha gastado toda la plata. ¿En qué tenía que seguir gastando? Si Dios ya la había sanado. El milagro que Dios hace muchas veces es doble, es financiero y es físico. ¿Cuánta plata en medicinas? ¿Cuánta plata en drogas? ¿Cuánta plata en... No, mis amados, Dios hace las cosas perfectas y correctas. Eso trajo un cambio y una transformación de vida a esta mujer, como les hablaba del leproso también. El único que vino a darle gracias, el Señor le dijo, tu fe te ha salvado. Fue el único que recibió por venir a darle gracias. ¿Sabe qué significa darle gracias al Señor? Es venir a reconocerlo y adorarlo. Adorarlo. La vida de esta mujer no fue la misma. Volvió a la sociedad. Al contrario, se convirtió tal vez en una persona de admiración. Porque ya no le iban a juzgar y a señalar por su condición. Ahora la iban a admirar por la situación que tuvo hablando con Jesús. Ella fue la que mira el Señor. Ella fue la bienaventurada que recibió ese día. Ella fue la que mira. ¿Sabe por qué? Porque la promesa de Dios te dice a ti, me dice a mí, iglesia, muchos se sorprenderán y dirán, grandes cosas ha hecho el Señor con estos. Grandes cosas ha hecho el Señor con estos. Y estaremos alegres, estaremos gozosos, estaremos contentos, estaremos felices. Lo dice la palabra, no lo digo yo, lo dice el Señor lo dice.
Y así como fue restaurada y cambiada la naturaleza física y mental y espiritual de esta mujer, también Dios lo tiene y lo quiere hacer contigo si te alineas con Él y tocas el borde de su manto. O sea, crees en la palabra, crees en la promesa y la sostienes, la mantienes ahí con un sentido de pertenencia, como el Señor nos dice. Estas palabras las grabarás en las tablas de tu corazón. Tienen que estar contigo continuamente. No cuando tengas un inconveniente, no, continuamente tiene que estar anclada la palabra de Dios, y es lo que va a marcar la diferencia. Amén. Cierra tus ojos, oremos al Rey. Padre, gracias.